Ahora vamos a ver a las cardiopatías congénitas cianógenas. Estas que tienen un tono que va desde el celeste claro hasta el azul casi metálico, son un grupo de enfermedades donde hay cortocircuito de derecha a izquierda. Vendría siendo un cortocircuito venoarterial que mezcla sangre venosa con sangre arterial, lo que le da la coloración cianótica. Destacan la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos, la enfermedad de Epstein, y vamos a ver dos de estas. Como resulta que la sangre venosa se va para el lado izquierdo, no es sangre que vaya al circuito pulmonar. Entonces son pacientes que tienen disminución de la vascularidad pulmonar. Las guaguitas son azules desde el vamos y vamos a comenzar describiendo a la más característica de estas cardiopatías, la tetralogía de Fallot. Es la cianógena más frecuente, corresponde al 6 o 7% de todas las cardiopatías congénitas, está en cuarto lugar de las cardiopatías en general, la primera cianógena. Viene asociada a varios síndromes, el síndrome de Down, por ejemplo, o el síndrome de DiGeorge, y hay un problema troncoconal y hay un problema de la almohadilla endocardíaca. Las patologías a las cuales se puede asociar la tetralogía de Fallot es al ductus arterioso persistente, en primer lugar, con un 17%, y a la comunicación interauricular en un 13%. Como asociaciones extracardíacas, un 9% está asociado a síndrome de Down, y hay que pensar en tetralogía de Fallot en pacientes con ano imperforado, pacientes con polidactilia, pacientes con traslocación del cromosoma 21 y pacientes sordomudos. En rigor de verdad tendría que ser sordos, porque la mudez es una consecuencia de que los niños no oyen palabras que imitar, por tanto el sordo es también mudo, salvo dificultad, por supuesto, en la articulación de las palabras. Cuando uno lee y cuando uno escucha tetralogía de Fallot, se le hace difícil aprenderse estas cuatro partes, estos cuatro constituyentes, porque los quiere aprender de memoria. Estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, dextroposición de la aorta con cabalgamiento o cabalgamiento de la aorta y la comunicación interventricular. No se trata de aprenderlo de memoria, se trata de que esta patología tenga una secuencia y se entienda lo que sucede. Que esa es la tarea que voy a darme ahora. La tetralogía de Fallot. Hay algunos que han invocado una trilogía de Fallot y una pentalogía de Fallot. Vale aclarar que el caballero Don Fallot habló solo de tetralogía. Tiene como primer elemento comunicación interventricular. Pero la comunicación interventricular es acianógena, tiene sus características. Vamos a suponer que este orificio de aquí arriba es el orificio aurículo-ventricular primitivo. Y vamos a suponer que este garabato colorado es la proyección muscular del tabique interventricular primitivo que divide a la cavidad ventricular de abajo en dos cavidades independientes, el ventrículo izquierdo primitivo y el ventrículo derecho primitivo, separados por este tabique de proliferación. Esto apunta hacia el orificio aurículo-ventricular primitivo. Y en este orificio aurículo-ventricular primitivo aparece en el medio la almohadilla endocardíaca.
La almohadilla endocardíaca va a dividir el orificio en dos orificios, el aurículo ventricular derecho primitivo, donde estará la tricúspide después, y el aurículo ventricular izquierdo, donde estará la mitral después. Y esta almohadilla endocardíaca tiene una proyección para arriba y tiene una proyección para abajo. La proyección para arriba no viene al caso en este momento definir por qué. La prolongación para arriba se conoce con el nombre de septum secundum o septosegundo. ¿Por qué septosegundo? Porque aquí arriba aparece primero el septum primum, que se va a dirigir hacia abajo, pero nunca va a tocar con el segundo. No viene al caso en este momento. Lo importante es que la almohadilla endocardíaca participa en la comunicación interventricular porque no va a tener esta proyección, que es la proyección membranosa del tabique interventricular. Solo va a haber una prolongación muscular. Entonces, esto no hay y el paciente tiene, primer defecto, una comunicación interventricular perimembranosa alta. Lo segundo que vale la pena recordar es que esta almohadilla endocardíaca está relacionada adelante, hacia la parte de adelante, con el tronco cono, lo que va a dar lugar a la formación de la pulmonar y de la aorta. Esto va a hacer que, si todo funciona bien, la pulmonar sea la vía de salida del ventrículo derecho y la aorta sea la vía de salida del ventrículo izquierdo. Sin embargo, esta malformación de almohadilla y tronco conal hace que haya un inconveniente con la válvula pulmonar, que es esta que estamos viendo que está creciendo, que en cuenta de crecer se hace más chiquitita, se hace minúscula. Y no solamente se hace minúscula por un desorden de crecimiento troncoconal y de almohadilla endocardíaca anterior. Esto se hace más chiquito y no solamente se frunce y se hace más chiquito, sino que además al jalar se va hacia la derecha. Y al irse hacia la derecha se lleva consigo todo el contenido adyacente. Se lleva consigo, como este resortito que se va hacia la derecha, se lleva todos los elementos. De tal manera que al estenosarse la pulmonar, jala a la válvula aórtica hacia la mitad. Deja de estar en proyección al ventrículo izquierdo y termina exactamente a la mitad del tabique interventricular. Todo por una hipoplasia en forma de embudo del tronco de la arteria pulmonar, como mal desarrollo del tronco cono y de la almohadilla endocardíaca. Entonces, el segundo elemento es una estenosis pulmonar infundibular que jala a la aorta hacia la derecha, razón por la cual se llama dextroposición de la aorta. Y se llama también aorta cabalgante o aorta cabalgante porque la aorta está encimita del tabique interventricular como si la estuviera cabalgando, como este gato de Shrek que está cabalgando el tabique interventricular. Entonces tenemos tres elementos, la C y B, por un mal desarrollo de la proyección inferior de la almohadilla, una estenosis en forma de embudo de la pulmonar, estenosis infundibular de la pulmonar, y una dextroposición, una posición a la derecha de la aorta o aorta cabalgante como tercer elemento. El cuarto elemento, que es neta consecuencia de la estenosis pulmonar, como la sangre no puede salir por aquí, el ventrículo derecho se hipertrofia. Secundaria a esa estenosis, el ventrículo derecho se hipertrofia. Entonces tenemos los cuatro elementos, C y B, dextroposición de la aorta, estenosis pulmonar infundibular e hipertrofia ventricular derecha. El cuarto elemento, ese crecimiento ventricular derecho en masa. Acá la imagen no es clara, una buena parte de los gráficos no lo son, las aurículas están abajo para una cuestión gráfica, y del ventrículo
pues la aorta no está saliendo aquí, la aorta está saliendo de la comunicación interventricular ahí arriba. Como resulta que la sangre es cianótica por estenosis pulmonar, la sangre se pasa de derecha a izquierda y sale hacia la aorta, pues moradita, dándole el aspecto azulado a los pacientes. ¿Cuál es el cuadro clínico? Esta es la posición característica de un niño con Fallot. Son pacientes que hacen cianosis progresiva desde el momento en que nacen. Son pacientes con hipoxemia y fatigabilidad peor tolerada con el esfuerzo, que hacen crisis hipóxicas, se asustan, se ponen azules, taquipneicos, pueden llegar a tener franca dificultad respiratoria y pueden convulsionar inclusive. Hay hipocratismo digital, dedos en palillo de tambor, uñitas en vidrio de reloj, y el acuclillamiento, que es una manera individual con la que cada niño crea un sifón a nivel del tobillo para evitar el retorno venoso, crea un sifón a nivel de la rodilla para evitar el retorno venoso y crea un sifón a nivel de la cadera para evitar el retorno venoso. Son guaguitas más morenitas en extremos, más blancos en la parte central, aun cuando tienen necesariamente un tinte azulado. Son pacientes que al esfuerzo se acuclillan para evitar que la sangre vuelva al ventrículo derecho, porque de ventrículo derecho no va a salir hacia pulmones. Hay una estenosis infundibular, es imposible que esa sangre se vaya a oxigenar. El hipodesarrollo físico es una característica, la cianosis variable en piel y mucosas, el soplo sistólico expulsivo por la estenosis pulmonar con frémito por la CIB también, y a mayor intensidad del soplo, mejor pronóstico, porque significa que el agujero es realmente pequeño. Hay eritrocitosis que puede llevar a hiperviscosidad, a encefalopatía hipóxica, y la cardiomegalia se va a ver solamente en etapas tardías. Es recomendable que estas guaguas se operen temprano. Las sobrevidas más altas se han visto cuando el paciente se opera temprano. Las sobrevidas más pobres cuando más tardíamente se opera. Y cuando el paciente se ha operado de los 13 años para arriba, la mortalidad es muy alta. La placa de tórax tiene una característica, la silueta cardíaca, si medimos el índice cardiotorácico, suele ser de tamaño normal, pero el arco de la pulmonar suele estar ausente, excavado, como si le hubieran dado un hachazo, y la punta es redondeada y levantada, y le dicen la imagen en zapato sueco. Este es el zapato sueco al que hace referencia la imaginación de la gente, pues no, que hace estas descripciones. Si siguen en esta secuencia, se darán cuenta de que el tobillo y el pie de este zapato corresponde al pedículo de la aorta. Fíjense ustedes, aquí está la imagen. Hay una comunicación interventricular de casi 2 centímetros en la parte membranosa. La aorta está cabalgando por encima. La pulmonar no se ve, pero el ventrículo derecho es muy gordo. La pulmonar está por detrás, no la vamos a ver. Lo propio en esta imagen. El ventrículo izquierdo está aquí, la aurícula izquierda aquí, la aorta está encima del tabique interventricular y este es el ventrículo derecho que está hipertrofiado. En estas imágenes ecocardiográficas la pulmonar no se ve. Entonces veamos acá qué es lo que sucede. Vamos a tener una imagen invertida para que lo vean bien. La aurícula izquierda desemboca en ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo en aorta, pero si ustedes ven, la aorta está encima del tabique interventricular, que tiene una solución de continuidad acá, donde estoy marcando con la cabeza de la flecha. El ventrículo derecho es gordo y la sangre, como ven ustedes, sale en este flujo Doppler de derecha hacia la aorta, razón por la cual la sangre no oxigenada no puede salir por pulmonar y termina saliendo por aorta. Vamos a ver esta imagen de pie otra vez. Vean ustedes la comunicación interventricular, la aorta cabalgando encima del tabique, puesta a la derecha, el ventrículo derecho gordo, y tenemos
de los 4 elementos, 3 visibles en este momento: la comunicación interventricular perimembranosa o alta, la dextroposición de la aorta o aorta cabalgante y la hipertrofia del ventrículo derecho, dado que la pulmonar no la vemos en esta incidencia. Y si vemos las imágenes a color, pues el flujo va de derecha a izquierda. ¿Qué es lo que podemos encontrar? El eco nos va a mostrar, el electrocardiograma nos va a mostrar un crecimiento auricular y ventricular derecho con sobrecarga sistólica, una masa aumentada de ventrículo derecho, R pura en precordiales derechas, en V1, V2, R pura, primer vector francamente predominante, y en el eco vamos a poder ver la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar si es que hacemos una incidencia de eje corto, el grado de cabalgamiento y por supuesto la hipertrofia ventricular derecha. Aquí está el electrocardiograma con una R prácticamente pura en V1, V2, primer vector muy grande, y acá tercer vector grande también. Todo lo que es ventrículo derecho y basal de ventrículo derecho. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con el tratamiento? Manejo de las crisis hipóxicas, oxigenación con mascarilla, se puede utilizar fenobarbital para sedar un poco la guagua, propranolol para tratar de mejorar el consumo de oxígeno del miocardio y en el periodo preparatorio al manejo quirúrgico. Hay una cirugía paliativa, una fístula sistémico-pulmonar tipo Blaylock-Tausig. La profesora Tausig se unió a un cirujano cardiovascular, el profesor Blaylock, para hacer una anastomosis. Y decidieron hacer una cosa relativamente simple. Es una fístula de subclavia directamente a la arteria pulmonar. La sangre está viniendo de subclavia, va a terminar llegando esa sangre en algún momento a cava superior, pero antes de que eso suceda, se anastomosa con la arteria pulmonar del lado derecho para que la sangre no oxigenada pase directamente hacia flujo pulmonar y se oxigene algo. Da un tiempo de moratoria de 6 meses. Se puede utilizar una fístula, la fístula de Watterson, que es conectar la aorta ascendente con la pulmonar derecha, hacer una anastomosis arteria pulmonar, arteria aorta, o una correctiva, cerrar la CIB, reorientar la aorta poniendo un tabique membranoso, tiene una mortalidad del 4% y es para guaguas que son más grandes de 6 meses. Y finalmente, para no hacer un video distinto, ¿qué es lo que pasa con la enfermedad de Epstein, que es con B? Un corazón normal es como este: aurículas arriba, ventrículos abajo, y la enfermedad de Epstein figura en 2 categorías distintas, como cardiopatía congénita A, cianógena, y como cardiopatía congénita cianógena. ¿Cómo puede figurar como las dos? Voy a explicar un poco de qué se trata. Lo cierto es que, como verán en esta imagen, la valva septal de la válvula tricúspide, esta es la tricúspide, este es el tabique interventricular y esta es la valva septal de la tricúspide, por un error en el desarrollo se implanta muy abajo. Debería estar a la misma altura de la válvula mitral, de la valva anterior de la mitral, pero el implante anómalamente bajo de la valva septal de la tricúspide da lugar a la enfermedad de Epstein. Se considera que es aurícula todo lo que está por encima de la válvula tricúspide, en el caso de aurícula derecha. Entonces se imaginarán que todo esto debiera ser aurícula, pero resulta que si estamos conscientes que aurícula es todo lo que está encima de la tricúspide, aquí hay un problema. Esta parte es anatómicamente ventrículo derecho, pero conceptualmente aurícula derecha, porque la válvula está implantada aquí abajo y este segmentito correspondería al territorio auricular. Por eso este segmento se llama la porción auriculizada del ventrículo derecho. Entonces, la aurícula es
evidentemente más grande. Y como hay una valva septal que no está cerrando bien, es una malformación del adosamiento de la vena de los velos valvulares en el ventrículo derecho, hay una auriculización de ese ventrículo y el 60%, 72% según algunos autores, se asocian a CIA, perdón, a CIA. Si fuera simplemente una valva implantada anómalamente más baja, el ventrículo derecho es evidentemente más chiquito. Voy a volver a la imagen anterior. Es un ventrículo derecho más chiqui y al momento de cerrar, pues esta válvula no cierra nunca, no tiene dónde competir. Esta válvula va a cerrar a esta altura y va a ser una regurgitación tricuspidea severa. No tendría por qué haber cianosis. Es un paciente que tiene una insuficiencia tricuspidea severa y se acabó. Pero como de un 60 a un 72% tienen comunicación interauricular, esa regurgitación llega a esta cavidad y de esta cavidad, por mayor presión, por ser más grande la cavidad, termina pasando en un cortocircuito de derecha a izquierda a través del orificio, razón por la cual la anomalía o enfermedad de Epstein se encuentran dentro de las A cianógenas cuando no hay CIA, A cianógenas, a ser cianógenas cuando hay comunicación interauricular. Entonces tenemos esta porción auriculizada, aquí se ha hecho un poco más grande, generalmente la que baja es solamente la septal. Entonces el paciente manda sangre francamente venosa a aorta, lo que lo convierte al paciente en un paciente cianótico desde el vamos. Las imágenes de la silueta cardíaca nos muestran una imagen en balón, como el fútbol americano, una gran cardiomegalia, que a veces, como en el caso de este lactante, pues no le termina cabiendo en el pecho. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la válvula mitral, esta es aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha, vamos a volver a la imagen, esta es la enorme aurícula derecha y la pequeñita es la izquierda. Y esta imagen va a servir para algo también. Del plano valvular que debiera ser este, la válvula está mucho más arriba. Del plano valvular que debiera ser este, la válvula está más acá. Cuando la diferencia entre el plano mitral y el plano tricuspidio es de más de 1 centímetro, más de 10 milímetros, este es el plano tricuspidio, este es el mitral, entonces hablamos de enfermedad de Epstein. Aquí tenemos la válvula mitral, la válvula tricúspide y evidentemente hay mucho más de 1 centímetro entre el plano valvular mitral y el plano valvular tricúspide. ¿Qué se debe hacer? Pues una cirugía en la cual se cambie la válvula de lugar es prácticamente imposible. Lo que hay que hacer es colocar una prótesis mecánica. El inconveniente radica que el lugar de la inserción valvular de la mitral, que debería ser más o menos a esta altura, con una aurícula derecha pequeña, está muy bien inervada por el nódulo aurículo-ventricular y el tronco de las de His. Entonces, la colocación de una prótesis valvular deviene tarde o temprano con algún grado de bloqueo aurículo-ventricular. Voy a dejar de compartir y nos vemos de aquí a poco con otro tema.